Cuando hablamos de farmacocinética, hablamos de unos procesos en general que van a tener los medicamentos desde que ingresan al organismo, desde que entran, hasta que son eliminados, hasta que salen del organismo. ¿Cómo se van a mover los medicamentos en el cuerpo? ¿Qué va a pasar con los medicamentos fuera de la parte de la acción del medicamento? En la cinética entonces tenemos varios procesos que son absorción, distribución, metabolismo y eliminación. En la absorción tengo el medicamento desde el sitio donde entra, desde el sitio de administración, pasando a la sangre o plasma. Entonces pasa el medicamento al plasma, sangre o circulación sistémica. De ahí, ya en la sangre, el medicamento va a pasar del plasma a los tejidos. Esa es la distribución. Y al pasar del plasma a los tejidos va a llegar al sitio de acción. Una vez ya está en el plasma y lo otro en los tejidos también puede volver al plasma cuando ya ocurrió el efecto, la acción, la respuesta. El medicamento se va a eliminar. Y hay dos formas de eliminarlo o comillas de sacarlo. Uno, metabolismo, que las enzimas cojan el medicamento y lo transformen, lo inactiven. O dos, que el medicamento o productos derivados del medicamento, sustancias derivadas del medicamento, se eliminen por la orina o se eliminen también a veces por materia fecal. Cuando se elimina por la orina hablamos de excreción renal y cuando se elimina por materia fecal hablamos de excreción biliar o fecal. Entonces, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Esos son los procesos de cinética en general. En la parte de cinética, el organismo está dividido en compartimentos. Entonces se habla de un compartimento central y eso se refiere al plasma, sangre, circulación sistémica y a los órganos más irrigados, el hígado, el riñón y el corazón. Entonces ese es el compartimento central. Y hay unos compartimentos periféricos que son el resto de sitios anatómicos. El músculo, el hueso, la grasa, el vaso, el páncreas. Entonces ya todo eso es un compartimento periférico. Para que el medicamento se mueva entre los compartimentos, debe atravesar membranas. Eso requiere unas características y eso se cumple bajo unas condiciones que voy a explicar enseguida. Tengo entonces que la absorción es que llega desde el sitio de entrada, desde el sitio de administración al plasma. Entonces en la absorción el medicamento está llegando al compartimento central, al plasma. Una vez está en el compartimento central, el plasma va a pasar a los tejidos, entonces va a pasar a los compartimentos periféricos. Entonces absorción llega al compartimento central. Distribución pasa del compartimento central hacia los compartimentos periféricos. ¿Cómo hace eso? Atravesando membranas. La principal forma que tienen los medicamentos para atravesar membranas
para pasar de un sitio a otro, para pasar entre los compartimentos, es por un mecanismo que se denomina difusión. Específicamente difusión simple. En la difusión simple, el medicamento atraviesa los fosfolípidos de membrana. Para poder atravesar los fosfolípidos de membrana, lo primero es que debe tener un gradiente. Debe haber más en un lado de la membrana que en otro para que pueda atravesar. Lo segundo es que la molécula, como el medicamento, las moléculas de medicamento, como van a atravesar fosfolípidos, tienen que ser afines con el fosfolípido. Entonces, ¿qué característica deben tener? Que sean liposolubles, liposolubles. Y otra característica que deben cumplir es que tengan bajo peso molecular, que sean moléculas pequeñas. Si la molécula es pequeña, si la molécula es liposoluble, atraviesa fácil los fosfolípidos. Si no cumple esas características, entonces hay otros tipos de transporte. Entonces el principal para medicamentos es la difusión simple, por gradiente, de donde hay más a donde hay menos. Atraviesa la membrana por los fosfolípidos. No se ve mucho con medicamentos. Otra opción es una difusión facilitada o un cotransporte. En ese caso pasan dos moléculas. Una de las moléculas no es capaz de pasar por el tamaño o por otras cosas. Aprovecha el gradiente que tiene la que pasa fácil y entran las dos. Eso, por ejemplo, se ve con la parte del transporte de la glucosa al interior de las células. Los cotransportadores GLUT. Entonces, con medicamentos no es tan importante. Y el otro transporte, que es un transporte activo, es el uso de proteínas que movilicen la molécula. Entonces, uso de transportadores. La molécula no tiene gradiente o por las características no es capaz de pasar. Una proteína la mueve de un lado a otro de la membrana. La difusión es un proceso de transporte pasivo. ¿Por qué es pasivo? Se presenta a favor de gradiente, no requiere gasto de energía ATP y no requiere transportadores. En cambio, el uso de transportadores, y esto con medicamentos se ve más, es para eliminar moléculas, no tanto para llegar al sitio de acción, aunque también. Cuando es por transportadores se denomina transporte activo. Requiere un transportador y ese transportador requiere gasto de energía. Adicional, en el transporte activo hay un movimiento de las moléculas contra gradiente. Mientras que en el transporte pasivo hay un movimiento a favor de gradiente. Entonces lo habitual es que haya una difusión simple, que es un proceso pasivo, sin gasto de energía. Hay más molécula de un lado, entonces tiene gradiente para pasar al otro. ¿Qué es importante entonces para que pueda hacer la difusión simple o la difusión por transporte pasivo? Entonces, que sea liposoluble, que tenga bajo peso molecular, que no tenga carga, entonces que sea una molécula neutra, así pasa más fácil.
Y lo otro, pero eso solamente en intestino, solo en intestino, importaría la hidrosolubilidad. Solo en intestino cuando el medicamento está liberando el principio activo, que es el que va a tener los procesos de transporte. Si tengo una sustancia hidrosoluble en intestino, tengo unos excipientes, unos componentes del medicamento que sean hidrosolubles, eso hace que se libere más rápido por estar en un medio acuoso y eso favorece que se absorba. Para todos los otros sitios anatómicos, lo importante es que sea liposoluble. Liposoluble. La liposolubilidad tiene como un sinónimo o hay otro término con el cual se expresa la liposolubilidad, que es el coeficiente de partición. Entonces, decir que una sustancia tiene un coeficiente de partición alto es lo mismo que decir que esa sustancia es muy liposoluble. Ya con la parte de transporte activo, puede ser entonces para ayudar a movilizar una molécula en contra de gradiente o que la molécula no sea capaz de pasar por el tamaño, por tener carga, que la estructura química no es compatible, entonces no le va a pasar. Y también tengo transportadores que restringen el paso de sustancias o ayudan a eliminar sustancias o medicamentos. Deben tener en cuenta que es muy importante, eso lo voy a hablar ahorita más adelante, es muy importante también el transporte de medicamentos en sangre. Pero ya eso no tiene que ver con entrada, compartimento o con salida para eliminarse, no. Ciertos medicamentos circulan mucho tiempo en la sangre unidos a las proteínas de la sangre, principalmente a la albúmina. Entonces también es importante la albúmina. Pero con la parte del efecto importan más otros transportadores.